Bien, pues a continuación vamos a abrir el debate breve y con la fórmula que también hemos adoptado para no tardar tanto. Levantad la mano los que queráis hablar y a ver si hay demasiados, pues ya limitaré. Una petición ahí por aquí, otra por allí. ¿Hay alguna tercera? Y 3. Bueno, pues venga, adelante. Bueno, buenos días. Mira, en primer lugar, felicitaros a ambos por la exposición, porque a mí me ha gustado mucho. Mario Ortega. Y mi pregunta es, hemos estado hablando durante esta mañana sobre una Europa federal, y hay una frase de Thomas Jefferson que es, crear un Estado grande que te pueda dar todo lo que quieras, tiene el riesgo de que te pueda quitar todo lo que tienes. Y yo quería preguntarles a ambos si existe ese riesgo de crear una Europa federal, una entidad supranacional que se olvide de las personas y que tengamos el riesgo que, por ejemplo, deje caer a países como Grecia. Y nos olvidamos muchas veces de que detrás de un país como Grecia hay una población que está sufriendo y está sufriendo mucho. Y me interesaba esa cuestión. Mi pregunta es para el señor Cercas y en relación a Alberto Díaz, en relación a la cohesión social. Si usted cree que se puede armar un sujeto político en Europa sin unos parámetros sensatos o mínimos de cohesión social. Es decir, si hay una gran desigualdad entre territorios, las preferencias de un ciudadano griego o un ciudadano español van a ser muy distintas a las de un ciudadano alemán o un ciudadano finlandés. Muchas gracias. Buenos días, yo soy Lucía y bueno, referente a la primera ponencia que se ha hablado de los problemas de confianza de los ciudadanos, de los estereotipos y de la visión de Europa, quería preguntarle un aspecto que hemos comentado algunos compañeros sobre si usted opina que un problema de confianza puede ser debido al modelo económico, que actualmente pues también se basa mucho en lo que es la deuda entre países o aquí, por ejemplo, en España, las diferentes comunidades autónomas tienen diferentes deudas. Entonces, esa deuda pues, afecta también a la inversión, sobre todo afecta a educación, a sanidad, a las políticas sociales más básicas que supuestamente deben favorecer ese estado de bienestar. Y me gustaría saber pues, si ese aspecto puede favorecer esa falta de confianza. Y referido a la segunda ponencia de las actividades de cooperación transfronteriza, si desde Europa o desde España pues hay programas de beca o de concurso de proyectos para poder participar, porque la verdad que aquí tenemos varios compañeros que estudian pues, política o relaciones internacionales y igual les puede resultar interesante conocer si existen programas para participar. Gracias. Buenas, yo quería preguntar sobre algo que se ha tocado en la segunda ponencia, pero puede trasladarse a toda la jornada, y es el problema de las fronteras idiomáticas que hay, ¿no? El caso del idioma en Europa. Si se trata en el Parlamento, qué soluciones se le da. No hablo solamente del programa Erasmus, porque como vimos en el módulo Jean Monnet, no es accesible para todo el mundo, todos sabemos los problemas que hay, etc. Y es sencillamente eso, la identidad que puede tener un idioma. Hannah Arendt lo decía, mi patria es donde yo hablo, la lengua que yo hablo, ¿no? Y es sencillamente pues, su visión, ¿no? como profesionales del tema. ¿Hay alguna más? No. Hay una ahí al fondo, la cogemos luego, hay una, venga, la hacemos ya. ¿Cómo se llama el último? Sí, me pongo de pie porque entre columnas no veo. Mi pregunta es para Alejandro Cercas. ¿Dime? Me llamo César y mi pregunta es en relación a, creo que el que se hace a través de los medios de comunicación, pero a través de las políticas comunitarias, se hace una apropiación del concepto de Europa relacionado con las instituciones. Es decir, si tú estás en contra de las instituciones europeas, eres euroescéptico. Entonces, bueno, mi pregunta o apostillamiento, digamos, es para que no todos los europeos que pueden tener un ideal europeísta, en el fondo, tienen por qué concordar con sus instituciones. Y esto también va a una segunda pregunta que también quería plantearle, es cuál es el origen de esa bipolaridad de visiones entre Grecia y Alemania, porque se culpa mucho tanto al gobierno griego como al gobierno alemán, pero también de fondo quizás pueda haber unas prácticas políticas que no solventan esa situación.
Que es que se me ha olvidado completar la pregunta. Suponiendo que si Europa fuera federal, eso, si esa deuda desaparecería o sería comunitaria, o qué pasaría para garantizar esa confianza. Bueno, voy a intentar ser breve, aunque mis mesas son difíciles de mantener. Mario, el peligro de crear un superestado que aplaste, etcétera, etcétera. Eso está previsto y hay una serie de salvaguardas en los tratados. Hay un protocolo en el Tratado de la Unión Europea, el protocolo de subsidiariedad, donde se regula con mucha precisión que la Unión Europea solo interviene en aquellos supuestos en los que es necesario, porque es un problema transnacional o es un problema europeo, y en el que se establece una limitación con el principio de proporcionalidad, de que Europa no puede ir más allá de lo estrictamente necesario. Y estos principios se aplica por el tribunal, por supuesto, puede echar para atrás cualquier norma, cualquier política europea si no se respetan los principios de subsidiariedad y de proporcionalidad, pero el protocolo, que creo que es el protocolo 14, es que en este momento hay un modelo, hay un sistema, desgraciadamente, como ocurre en otras cosas en el Parlamento español, no se enteran porque están en otras historias, pero, por ejemplo, en la Cámara de los Lores británica ven toda la legislación y en cuanto nos pasamos, allí está el Comité de Proporcionalidad, levanta la bandera roja y si hay 12 países que el Parlamento Nacional dice ustedes han pasado automáticamente, un proceso más complicado, tiene una primera. Pero en definitiva, desde los Parlamentos Nacionales se puede parar cualquier proceso de legislación europea. Es decir, ese es el riesgo, pero en la vida hay que tomar riesgos. Es decir, si alguien no tiene miedo de que se le va a caer el avión, pues no sale de su pueblo. Eso es evidente que los aviones se pueden caer. Pero hay políticas, prevenciones, cautelas para que no descarrile el tren. Alberto, la cohesión social, sin ninguna duda, forma parte imprescindible. Eso es uno de los problemas. Pero lo hemos aprendido con la crisis. Ha habido también una soberbia de los economistas creyendo que la economía sola iba a funcionar, a hacer funcionar el mecanismo, pero se ha visto claramente que sin cohesión social no puede funcionar el mercado interior. Voy a poner dos ejemplos. En los momentos álgidos de la crisis, antes de que Draghi en el verano de 2012 empezara a comprar deuda soberana con los recursos del Banco Central Europeo monetizando la deuda, España estaba pagando su deuda pública al 7%. La gente no sabe, pero las empresas españolas, cuando acudían, la pequeña y media empresa o las grandes empresas, se tenían que estar financiando el 7%, compitiendo con las empresas alemanas que estaban financiando al 1%. Es evidente que es una competencia totalmente desleal. Entonces, por ejemplo, y además os doy una clave. Esta batalla, digamos, un doctrinario plantearía el tema de la injusticia. Yo, que ya soy zorro viejo, esto lo había planteado diciendo no funciona la competencia, que es el Virgo da Vicenteta de los alemanes. La libre competencia está hiriendo el mercado interior con un principio que es que los ineficientes están ganando a los eficientes porque tienen ventajas comparativas. O sea, en lugar de activar la virtud, oye, que esto se carga del modelo. O sea, tenemos que tener siempre, pero es evidente, o sea, no puede funcionar. Entonces he puesto el ejemplo de países que estaban perdiendo profesionales, porque no puede ser que en Alemania gane un médico 3.000 euros y en el vecino gane 300, porque se van a Alemania con el problema de que se quedan sin médicos o sin enfermeras. Es decir, eso todavía no ha llegado. Han entendido lo de que no puede haber las empresas competitivas. Todavía no han entendido que los hospitales necesitamos normas europeas. Por cierto, para que veáis la complejidad del asunto, yo me he encontrado enfrente de muchos colegas socialdemócratas del norte de Europa, sindicalistas, gente que está muy en la izquierda, que no quiere que haya normas europeas sobre aspectos de derecho del trabajo, de seguridad social, porque ellos tienen una cultura jurídica distinta. En Suecia no quieren que legisle el Parlamento Europeo y mucho menos el Parlamento Nacional sobre salarios, porque eso lo hacen por negociación colectiva. Si legislan los diputados y legisla el Estado, la sociedad civil no tiene poder. Claro. Miraos la cultura diferente. Entonces, una cosa que a mí me ha costado muchos meses, años, cuando era coordinador, pero ¿cómo puñetas el danés, que es un tío más majo que las pesetas, me dice que no hay un salario mínimo europeo? Joder, que es que no tiene salario mínimo ellos porque dice, joder, si legislamos, ¿en qué quedan los sindicatos? Es un sindicalista. Tiene una cultura de que no se fían, porque lo mismo puede haber un gobierno progresista en Bruselas o en Copenhague, mañana puede haber un gobierno reaccionario que le baje el salario mínimo. Prefieren tener sindicatos fuertes y sociedad civil fuerte, para que veáis un poco el problema de la complejidad
de cómo te tienes que poner en el puesto del otro y saber la dificultad de avanzar, cada paso que se da. Todo esto, al final hemos llegado a la conclusión de que no hay un salario mínimo europeo, pero que hay una renta mínima europea, sea por la vía legal o convencional. Yo eso no sé de memoria, por la vía legal o convencional, pero una renta mínima que se garantice. Pero hay que buscar sistemas para evitar que la asimetría haga imposible, desde mi punto de vista, la justicia. Pero desde el punto de vista de mucha gente, no. Lo que hace imposible es el mercado interior. Y el mercado interior y, sobre todo, que aparezcan las ineficiencias, las ayudas de Estado, etcétera, etcétera. Pero vamos, totalmente de acuerdo. La deuda, Lucía, el modelo económico, la deuda... Bueno, primero sobre el modelo. No me ha dado tiempo de decirlo, lo digo ahora. Vamos a ver. Aquí no vamos a dejarnos, los políticos suelen hablar de una manera buscando palabras y tal. Aquí, el que tiene un modelo alternativo tiene que ponerlo encima de la mesa. El modelo alternativo me refiero al capitalismo, el libre mercado, tal. Que lo ponga encima de la mesa. ¿Cuál es el modelo alternativo? Porque de momento teníamos un modelo alternativo hasta el año 89, que se ha hundido en todas partes. Vamos, hasta el punto, yo me acuerdo cuando se hundió lo primero, que había uno en mi pueblo que decía, joder, ¿cómo eres porque no distinguía entre comunista y socialista, creía que yo era comunista. Pero ¿cómo eres comunista si no hay comunistas ni en Rusia? Me decía. Claro, es que llegas a China y dices, joder, estos son más capitalistas que los de la City de Londres. Y llegas a no sé qué. Bueno, tenemos algún modelo alternativo, tenemos algún modelo alternativo, pero bueno, que lo pongan encima de la mesa. Yo creo, sinceramente, que lo que hay que hacer es reformas en este modelo, para que junto a la bulimia de ganar más, de ser muy eficientes económicamente, este modelo produce mucho mejor que el otro, lo ha demostrado históricamente. O sea, es más fuerte el instinto de la gente egoísta de ganar dinero y tal, que no el de ser solidario con el vecino. O sea, yo he estado en la Unión Soviética, en la época de la Unión Soviética, varias veces, varios meses, y ahí todo el mundo ganaba igual, porque nadie no trabaja ninguno. No trabajar. O sea, realmente el creer que los hombres son buenos y la sociedad es mala, pues bueno, está muy bien para una minoría, pero la mayoría dice que me voy a mover. Entonces, el capitalismo ha hecho un sistema muy productivo, con el egoísmo ha hecho a la gente ser y espabilar, y etcétera. Pero es ciego, o sea, se lleva por delante al que está ciego, al que tiene un problema de deficiencia, las regiones transfronterizas, las regiones tal, o sea, hay que corregir. Yo, honestamente, lo digo con toda tal, yo soy un reformista del capitalismo y del mercado. Pero sí, hay otro modelo alternativo, el libre, la gente lo puede plantear y convencer a los ciudadanos, pero sobre todo hay que convencer, alguien lo ha dicho esta mañana, cuando uno no dice cómo va a financiar, lo que sea, bueno, pues es un sermón. Es decir, yo puedo decir, pues por decir una barbaridad, todos vais a hacer un máster en Harvard. Bueno, ¿y cómo lo voy a pagar? ¿No tengo dinero? Pues hoy me engaña bobos. Yo soy un mentiroso y además estoy tratando de bobos, porque todo eso cuesta dinero. Entonces, los modelos alternativos no deben ser solamente coger un libro, una hoja en blanco y escribir a ver qué se me ocurre. Hay que poner otra hoja al lado y decir, ¿cómo pago esto? Entonces, de momento, lo único que hemos inventado, y Europa tiene razón, Lucía, y yo respeto mucho a la gente que dice, hay otro modelo alternativo, pero yo no le conozco. Los que conozco han traído la pobreza, la miseria, mucha más injusticia social, muchos más gastos militares, y que la policía y el partido único y tal se lleva la parte del león. Esto es muy malo. A mí siempre me dicen, ¿cómo está Europa? Yo digo, igual que digo yo, ¿cómo estás, Alejandro? Digo, ¿comparado con quién? ¿Comparado con quién? Si me comparáis con Enrique Moradillo, pues soy un pobre ignorante. Pero bueno, si me comparáis con otro que no digo, pues a lo mejor soy un sabio. Entonces, este modelo tiene muchos problemas, pero puede ser reformado. Yo apuesto por la reforma de este modelo. Apuesto por reparar las injusticias, como he dicho en mi conferencia, y por reformar lo que la práctica va demostrando. No la retórica, la práctica va reformando. El problema de la deuda, y aprovecho para decir, yo he hecho un informe sobre Grecia, lo podéis leer en Internet, donde he dicho que se disuelva la troika, que hay una troika social, 1000 cosas. Pero el problema de la deuda, no os engañéis. Un país es igual que una persona. Tú no puedes gastar más de lo que ingresas indefinidamente. Tú puedes gastar más de lo que ingresas una temporada y siempre que alguien te pague la diferencia. Siempre. Pero indefinidamente es imposible. Si tú vas acumulando déficit y deudas, no cabe la menor duda que eso lo van a pagar los que vendrán después de ti. O sea, hoy la deuda griega la van a pagar los hijos probablemente de los que lo hicieron mal hace 10 años o 20 años. Las deudas se pagan de una o de otra manera, porque en este mundo todos los que prestan dinero quieren cobrar. Y si los que prestan dinero no recobran lo que han prestado dinero, quiebran.
sean bancos públicos o sean bancos privados. Esto funciona así. ¿Podría funcionar de otra manera? Claro, el paraíso terrenal, pero no existe. O sea, la utopía, yo soy un utópico, yo creo, como he dicho algunas veces, que la utopía es la levadura que hace que el pan sea bueno, pero o la sal, sepa bien ahora yo a cucharadas la sal o la levadura, os lo juro que está muy mal. O sea, vivir de la utopía por definición es el reino ideal, pero imposible. La utopía es tener aquí el Caribe tropical, la Sierra de Gredos, eso es la utopía. No existe por definición. Vale como el federalismo, yo creo que vale como guía, pero no la tenemos aquí, lo siento mucho, y yo soy del Movimiento Federal Europeo, sé que eso... Y luego tiene un riesgo moral. Si en la sociedad ese ciudadano, por no decir, se endeuda y no paga y no pasa nada, se va a seguir endeudando. O sea, el riesgo moral, que lo practican mucho y tal, pero eso es cierto. Eso nos lo dicen a los católicos. Esto es un rollo alemán. O sea, mis compañeros alemanes me lo dicen, es que tenéis que sufrir un poquito. Tenéis que sufrir un poquito, porque si no volveréis otra vez a las andadas. Cuando le contaba yo el problema de no sé, es que tienen que sufrir un poquito, porque si no volverán otra vez a las andadas. O sea, el problema de la deuda es un problema también de pedagogía. Y es un problema no solamente nacional, sino los vecinos. Oiga, si le perdonan la deuda a los griegos, ¿por qué no se la perdonamos a los portugueses? O a los búlgaros, que están peor que los portugueses, o con lo que los griegos. Es decir, lo que vale para los griegos, por ejemplo, en este debate, y yo tengo muy buenos amigos y soy muy solidario con ellos, pero se tiene que practicar en todos sitios. No vale una política para los griegos. No vale decir qué bueno es Syriza y olvidarnos que se niega a bajar del 5% el gasto militar en Grecia, porque tiene un socio de extrema derecha. Pues mire usted, lo siento mucho, pero usted tiene que bajar, porque además hemos bajado el gasto militar. Y ha costado trabajo en España quitarle dinero a la Guardia Civil y a los policías y tal. Es así, o sea, no tenemos los buenos sentimientos, pero no dejarnos solamente... Los buenos sentimientos ennoblecen a las personas, pero son a veces malos consejeros para... Termino. La identidad plural y los idiomas. Los idiomas. Yo creo que los idiomas, tenemos que acostumbrarnos a saber que los idiomas no es solamente una técnica que uno utiliza, es como la informática. Es que los idiomas te hacen la posibilidad de conocer otras culturas, otras civilizaciones, y yo soy un firme partidario por el plurilingüismo. Y sobre todo soy un firme partidario, como soy un federalista, y yo lo que creo es que un día el mundo entero tendría que ser la patria de la humanidad, como cantan los de la izquierda los domingos por la mañana, y algunos, y no todos. Mal que bien, mal que nos pese, tenemos todos que aprender la cosa esta del inglés que hablamos los que no sabemos inglés. Pues tenemos que entendernos. Entonces, por ahí va la humanidad. O sea, si van cayendo las fronteras y vamos hacia ese mapa, no de Modigliani, sino de tal, un poquito de inglés tenemos que saber, porque tenemos que entendernos. Entonces, no es por qué tener miedo. Yo sé que la tentación es volver al nacionalismo, pero no hay ningún paraguas cuando caen piedras. Los paraguas no valen para nada. Y César, no sé lo que me has preguntado. Perdón. No sé lo que he preguntado. No que lo hayas preguntado tú mal, es que lo he escrito aquí mal. No me entiendo ni yo mismo Por supuesto. Yo he procurado. Bueno, vamos a ver. Pero volvemos a lo mismo. Yo he procurado ya hablar de Jean Monnet diciendo nosotros queremos unir personas, no estados, frente a los eurócratas y todos esos egoístas ilustrados que juegan al golf, juegan a la cámara y montan a caballo y tal, y que creen que el mundo termina en los despachos. No, esto, el día que salga del corazón de la gente no tiene sentido. Ahora, el pretender este modelo es un modelo que no está terminado. Si queremos de la noche a la mañana levantarnos y encontrarnos la fraternidad universal, no lo vamos a encontrar. O sea, este es el modelo existente. Aceptar la realidad es muy duro. Aceptar la realidad es muy duro. Es muy duro personalmente. Es muy duro en el territorio que vives, a tu familia. Es muy duro, por ejemplo, a mi mujer aceptarme que yo pues, he echado esta tripita y tal, pero no tiene otro. No tiene otro. Es decir, aceptar la realidad es el ejercicio de la madurez. Los niños creen en los Reyes Magos. La gente mayor sabemos que los Reyes Magos son los papás.
Es muy duro, ese tránsito de la infancia a tal, es muy duro, durísimo, porque sacaban las ensoñaciones. Y uno ve de que desgraciadamente el euroescepticismo no conduce más que a negar la realidad. Y yo personalmente, yo respeto otras opciones, pero mi opción es mejorar la realidad. Y termino con una frase. Y vuelvo otra vez a las andadas de la política. Mira que había hecho promesa de no volver a hablar de eso. Pero yo viví muchos años con un gran hombre, más allá de que era Felipe González. Y yo, que era un poquito también, un poco izquierdoso y un poco tal, él siempre nos decía, mira, hasta que no nos demos cuenta de que el papel de la gente progresista no es imaginar el futuro mientras dejamos que la derecha gobierne el presente, no hemos entendido nada. O sea, imaginamos un futuro que no existe, pero mientras dejamos que la derecha maneje los temas son temas a veces muy pequeños, muy pequeños, pero claro, al que le quitan la pensión le han estropeado la vida, aunque solo le hayan quitado un 1% de pensiones y viceversa. Entonces yo personalmente, después de un largo periplo en el que he viajado por todas las utopías, menos por la utopía comunista, pero los anarquistas, que eran más amigos míos, pero he llegado a la conclusión de que mi tarea es tratar de que el presente de la gente sea mejor y no tener el narcisismo de, por yo encontrarme justo y benéfico, deje que la gente siga pasando miseria. Pero es puro reformismo. Bueno, pues yo, asumiendo gran parte de las respuestas que ha dado Alejandro, claro, y además también porque al final yo he bebido mucho en las fuentes de lo que habéis producido vosotros durante el proceso en el que digeristeis las utopías y os tocó gobernar. Y gobernar un país como el que os tocó gobernar en los años 80, ¿no? Con lo cual... como le toca ahora a Tsipras. Como le toca a Tsipras ahora, efectivamente. Gestionar la realidad. Eso, es que es muy jodido esto. Hasta que... Sí. De todas formas, bueno, sobre las preguntas que se han hecho, Mario decía lo del riesgo de un Estado grande que olvida a los ciudadanos. Bueno, ese riesgo siempre está, ¿no? Lo que ocurre es que precisamente Europa se supone que se ha construido sobre la base de la solidaridad, y a mí lo que más me gusta es el tema de la cohesión. Porque la cohesión, cuando se definió, se planteaba que era la cohesión económica. Pero luego ya se incorporó la cohesión social y luego se incorporó la cohesión territorial, que es lo que a mí realmente me interesa. Porque es el territorio. Al final, Europa es diversa, hay que preservar esa diversidad y hay que intentar y obrar con equidad. No hay que repartir. Tenemos 100 y somos 100, uno cada uno. No, a cada uno en función de su necesidad, ¿no? Es como se supone cómo debe funcionar el asunto. Y comparando con otros modelos y con otras formas de gobernanza, lo que es la parte de la cohesión, especialmente desde el Tratado de Maastricht hasta ahora, no está nada mal. Yo creo que el balance en general de la política de cohesión europea, en otros aspectos de Europa es súper discutible, pero yo creo que la política de cohesión ha sido, igual que la política agraria común, que tiene un peso similar dentro del presupuesto europeo, yo tengo mis dudas, tampoco soy un experto, pero personalmente tengo mis dudas de la forma de plantearlo. Ya en los últimos tiempos me gusta más, porque ya no se habla de política agraria común y sí se habla más de desarrollo rural. Y eso ya es otra cosa. Ya estamos hablando de otro tipo de asuntos. Porque tengo yo que condenar a un entorno rural, agrícola, a que siga siendo agrícola y agrícola tradicional. ¿Por qué no podemos innovar? ¿Por qué no podemos buscar otra fórmula? Bueno, yo creo que la política de desarrollo rural, y aquí en Extremadura sabemos mucho de eso, los programas LEADER han hecho mucho. Esa Sierra de Gata, esas Urdes, se han hecho muchísimas cosas y la gente se ha podido quedar. Hasta ha habido gente que se ha venido del País Vasco, de Cataluña, donde estaban emigrados sus padres, para poder aprovechar la casa familiar y desarrollar un proyecto, gracias en muchos casos a los programas LEADER, ¿no? Con lo cual, muy bien. Pero el tema de la cohesión territorial y los programas que se están desarrollando, que es a lo que nosotros nos dedicamos, me parece que de alguna manera intenta evitar ese riesgo del Estado grande. A mí sí me gustaría que la Unión Europea asumiera más competencias de las que tiene. Yo creo que el futuro, lo hablábamos un poco antes, ¿no? Aquí esto se trata simplemente, poco más o menos, se trata de darle carpetazo al concepto de Estado-Nación, que no a los Estados-Nación. Pero el concepto, tiene más de casi 400 años, ya está, ¿no? Ya a lo mejor tenemos que pensar en otro modelo, y ese modelo es en Europa, y no es mala. Yo creo que no ha sido, la experiencia hasta ahora en general nos demuestra que no es mala cosa, es ceder la soberanía del Estado-Nación un poquito hacia arriba
para construir una estructura verdaderamente supranacional y no una mera estructura intergubernamental que de vez en cuando juega a lo supranacional. Inciso, por ejemplo, cuando vamos a Mercosur e intentamos explicar, dice, no, es que lo nuestro es intergubernamental, esto ni lo es, ni va a ser nunca supranacional en Mercosur. Claro, allí el riesgo es que lo supranacional sea UNASUR, pero ese es otro debate. En cualquier caso, aquí sí nos gustaría, nosotros, yo por lo menos, me gustaría que hubiera una Unión Europea que absorbiera parte de esa soberanía del Estado-Nación, pero que al mismo tiempo parte de esa soberanía también del Estado-Nación se transmitiera hacia abajo. Esa es la clave, porque sí, al final dices, desaparecería el Estado-Nación tal y como lo conocemos hoy día. Gott sei Dank, por favor, que ocurra ya cuanto antes. Que construya, vamos a subir el presupuesto, vamos a concentrarnos en aquellas cosas que Europa puede resolver, en aquellos temas en los que Europa puede garantizar que Europa sea competitiva. Pero al mismo tiempo vamos también a poner los servicios públicos a los ciudadanos en aquel lugar donde es correcto. Por ejemplo, hace poco debatíamos con algunos países de Europa donde no hay descentralización, donde todavía la sanidad, la educación, las políticas activas de empleo están todas en manos del Estado y las regiones no pueden ni soñar con tener algo así. Y dicen, ¿vais a seguir por ahí por el proceso de cesión de competencias en España? Digo, bueno, y yo le contestaba, llevando 10 años fuera de España como llevo, digo, yo creo que viene un nuevo proceso de debate en el que nos hace falta hacer la segunda descentralización, que es ver cuál es el papel exacto del poder local. Hay competencias que tienen las comunidades autónomas que a lo mejor deberían de estar en manos de los municipios. Países como Francia, súper centralizado, tiene algunas competencias de este tipo, de salud pública, de educación primaria y tal, que están en las manos de los ayuntamientos, que son los que saben realmente las necesidades del ciudadano. Entonces, pero también es posible que hagamos un ejercicio y digamos, oye, necesitamos de verdad algunas de las competencias exclusivas que tienen las comunidades autónomas, mantenerlas aquí. ¿No es un poco artificial? ¿No sería mejor volverlas para atrás? Ejemplo, Guillermo Fernández Vara, el nuevo presidente de la Junta de Extremadura, se harta de decirlo. Tenemos 17 calendarios vacunales en España. Eso es una locura. Bueno, pues en toda Europa tenemos más de 300 calendarios vacunales, con lo cual ya no hablo del tema de la gente que no vacuna, que ese es otro debate. Pero aun vacunando, resulta que las pautas de vacunación son distintas y eso genera a nivel transfronterizo unos problemas enormes de resistencias, de poca fiabilidad, etc. Eso es un ejemplo a lo mejor muy específico, pero hay muchos más. A lo mejor lo moderno no es descentralizar, a lo mejor lo moderno es poner cada competencia en el lugar donde le corresponde. Ahí llegaríamos a ese Estado grande europeo que apuntaba Mario, pero que no olvide para nada a los ciudadanos. También es verdad que aquí, una vez más, habría que buscar fórmulas. Creo que no se puede plantear el futuro sin buscar fórmulas verdaderas de participación de los ciudadanos. Y ahí, antes os decía, no hay que dejar toda la política en manos de los políticos. Aquí, claro, hay que volver a otro idioma, el inglés. En inglés lo tienen bien diferenciado, lo que es policy y lo que es politics. Entonces, las policies que las desarrollen los políticos, pero con las politics que definan los ciudadanos. Eso sería, para mí, la situación ideal. Luego, Alberto ha hablado de cohesión social. Yo creo que un poco te he contestado con la explicación anterior. Y luego Lucía hacía dos preguntas, una Alejandro sobre el modelo económico y preguntaba a nosotros si hay programas y proyectos de cooperación transfronteriza y tal. Sí, hay unos programas que se aprueban por 7 años, que el que corresponde aquí es el POCTEP, que es el Programa Operativo de Cooperación Transfronteriza España-Portugal. Ese programa creo que está aprobado, César, el POCTEP sí, ¿no? Es que hay algunos todavía, hay algunos que no están, porque tocaba para el periodo 2014-2020, dice, se ha aprobado en 2015, dice, sí, y se empezará a ejecutar en 2016. Y así funciona, porque todavía no se ha cerrado el anterior. Pero el programa está aprobado y eso quiere decir que la autoridad de gestión de este programa, que si no ha cambiado el modelo, depende del Ministerio de Hacienda, pero está ubicada en Badajoz, y creo que va a seguir estándolo en el siguiente periodo, publicará de forma periódica convocatorias de proyectos a las cuales se pueden presentar administraciones públicas, empresas y creo que también, y organizaciones no gubernamentales. Sí, exacto, porque ahora ya hemos intentado, de lo que eran programas que solamente estaban orientados al sector público, era como la pescadilla que se movía la cola. Si al final, aquí el objeto al final de nuestra actividad es intentar también fortalecer a las pymes, que son el empleador número 1 de Europa. Son las pymes al final, pero son las que menos capacidad tienen a lo mejor de internacionalizarse, etcétera, con lo cual si hay dentro de los sectores productivos si hay que apoyar a alguien es precisamente el sector de las pymes, ¿no?
Pero también hay que darle participación, lógicamente, a las universidades. Ahí se hablaba de esta famosa triple hélice en la que todos los modelos de desarrollo deberían de tener en cuenta al sector público, que es el que hace las políticas, al sector privado, que es el que al final genera riqueza y desarrolla empleo, y a las universidades, que son las que te pueden aportar el conocimiento. Pero los colegas de América Latina nos decían, no, la triple hélice no es suficiente, necesitamos una cuádruple hélice en la que participen los ciudadanos. Tienes a la universidad, tienes a los poderes públicos, tienes al sector privado, pero al final tienes que ver cómo en todo el proceso también participen la sociedad civil organizada, porque además tiene mucho que decir y de hecho lo dice. De hecho, en algunos sitios, si no tienes la posibilidad de decirlo, a lo mejor te quita de en medio para que ya no lo digas tú. Con lo cual, bueno, estos programas se supone que son de acceso para todos y yo te recomendaría que te pusieras en contacto con el Gabinete de Iniciativas Transfronterizas del Gobierno de Extremadura, que te puede indicar cuáles son. Creo que hay algunos de sus responsables que están por aquí, así que te pueden ayudar. No sé cuándo están previstas las próximas convocatorias, pero pronto supongo que empezarán a salir. Mira, gracias, Montaña. Cohesión, modelo, tal, y luego... bueno, el tema de las lenguas lo habéis dicho muy bien ya anteriormente. Nosotros no podemos plantearnos... Lo hemos intentado, por ejemplo, en nuestra organización, que no tiene mucho presupuesto, tenemos que trabajar en inglés, francés y alemán. Y claro, yo dije, joder, porque no utilizamos solamente el inglés? Es que además ahorraríamos mucha pasta en traducción, interpretación y además ganaríamos en comunicación. Aunque sea en ese inglés, el lobbying ese que hablamos, de 500 palabras, que mira, más o menos salimos adelante todos como buenamente podemos. Claro, los alemanes, no, yo quiero poder expresarme en mi idioma. Claro, los franceses, no, yo quiero... Sin embargo, tenemos que aprender a veces de algunos países del norte. Nosotros hacemos todos los años una asamblea general en una zona fronteriza de Europa. Cuanto más al sur hacemos la reunión, más idiomas tenemos que poner en la reunión y más nos cuesta. Nos cuesta un pastón poner las cabinas, los intérpretes, etcétera. Cuanto más al norte, menos idiomas. Hasta el punto de que cuando una de las veces que le hicimos en Finlandia, dije, bueno, los 3 idiomas oficiales de la ARFE, inglés, francés, alemán y finlandés. Dice, no, ¿para qué vas a poner finlandés? Los finlandeses. En inglés está bien. Y además, de hecho, francés y alemán, quítalo, lo hacemos todo en inglés. No, porque los 3 idiomas hay que decir, no veas tú. Pero, claro, aquí en España, por ejemplo, algunas reuniones hemos hecho solo en inglés, pero en el momento que pongamos varios idiomas hay que poner castellano. Sin embargo, en algunos países renuncian a su propio idioma porque ese prurito, porque aquí ya no me creo yo lo de que la gente no hable inglés. Es inglés más o menos de apañarnos, la mayor parte de la gente que está en el negocio lo entiende. Lo que pasa, claro, es mucho más cómodo hablar en tu propio idioma, ¿no? Pero yo creo que es un debate interesante. En cualquier caso, a veces claro, ¿cuántos idiomas tenemos ahora mismo de uso en la Unión Europea? Más de 30. Creo que son como 33, porque ya a veces como idioma de trabajo se utiliza también el galés, el catalán, el vasco. Claro, vosotros os imagináis, a veces para montar una reunión de una hearing, una audición con algunos parlamentarios europeos para transmitirles alguna cosa, poder debatir un elemento que sí, sustancial, de alguna disposición que puede afectar a la vida de los ciudadanos durante las próximas décadas. Es importante que todos sean capaces de comunicarse, pero, joder, que a veces somos 8 en la reunión y hay 20 intérpretes. Yo veo eso y veo la pasta que se gasta en un solo día. En una reunión de este tipo se puede gastar en la mitad del presupuesto que yo necesito para mi organización en un año, ¿no? Entonces, no sé a dónde tenemos que ir. Y aquí me gustaría solamente indicar una cosa, y es, de todas formas, hay que dar también una discriminación positiva a algunas de las lenguas, porque si no correríamos el riesgo de que ocurra lo que ocurre hoy en la frontera de Alsacia, Francia, con Alemania. Alsacia solía ser alemana, aunque ha cambiado de manos varias veces a través de procesos bélicos, lógicamente, pero en Alsacia se habla el alsaciano, que es un dialecto del alemán. Sin embargo, hoy día te encuentras, cuando juntamos a la gente, es un ejercicio interesante, los alsacianos de más de 60 años se comunican con sus pares del otro lado en alemán. Los alsacianos de menos de 30 años se comunican con sus socios alemanes, con sus vecinos alemanes en inglés, ni siquiera en francés. Porque al final se ha conseguido que el inglés sea una lengua franca. Pero yo creo que no pasa nada. Está bien que se aprenda inglés, pero también hay que aprender el idioma del vecino. Yo creo que es fundamental para el desarrollo. De hecho, si yo tuviera la responsabilidad, yo en Extremadura pondría obligatorio inglés y portugués, y si es posible, un tercer idioma. Y claro, en los Pirineos por el francés, pero no. El francés está desapareciendo a favor del inglés, pero también me refiero de la enseñanza del vecino, pero también está desapareciendo el danés de las enseñanzas del norte de Alemania y el polaco, y eso es un error. Yo creo que es muy importante para el desarrollo personal
del individuo, pero también para el desarrollo de la actividad económica, que la gente que vive, especialmente en una zona de frontera, conozca perfectamente o lo mejor posible el idioma del vecino, porque es que vas a tener muchas más oportunidades. Y el inglés también. Y sobre la última cosita que decía César, en Europa, de no confundir el continente con el contenido, bueno, eso yo creo que le corresponde a las propias instituciones y a los propios ciudadanos. O sea, yo creo que tiene que ver también mucho con la implicación de los ciudadanos. Yo creo que la gente que más o menos está metida de una u otra manera, aunque sean en las oportunidades de participación que tienen cada vez más los ciudadanos en los aspectos europeos, pues bueno, tiene muy claro que una cosa es Europa y otra cosa son las instituciones. Gracias, muchas gracias. Bien, damos por concluida esta sesión. Os van a dar una...